Muchas gracias, Padre, por tan cálida bienvenida. Esperemos que obtengan los mejores frutos de este ciclo de conferencias. Ha llegado el momento de presentar a nuestro primer expositor. Profesor de Letras y abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, es abogado especialista en régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente, doctor de Filosofía por la Universidad Abal Oliva de Barcelona, fue presidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino, es también maestro de la UNAM. Ha impartido conferencias en México desde hace más de 20 años. Es profesor de iconografía del doctorado en filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara y director de las ediciones Gladius. Dirigió por más de 40 años la evaluación universitaria argentina en el Ministerio de Educación Nacional. Es autor de las obras como Política y sentido de la historia, Teología de la historia, Política, metafísica y escatología. Démosle pues la bienvenida al doctor Rafael Breide. Estimados amigos, este tema que nos preocupa de la inteligencia artificial es un tema fundamental de nuestro tiempo. Es el punto donde convergen todas las acciones del enemigo, ¿no? Es como si dijéramos, enfrentando al cristianismo, en el principio era el verbo, pues bien, la contradicción dice, al fin va a ser el verbo artificial. Es como la punta de la pirámide que quieren construir de dominio mundial, digamos, anticristiano. Y es fundamentalmente subordinar el hombre, cuya gran dignidad es ser imagen y semejanza de Dios, subordinar la inteligencia humana a la inteligencia artificial. Quitarnos dos condiciones fundamentales de ser humano, que son con nuestra colaboración con los otros enemigos del alma, digamos, que es la carne, nuestra comodidad, ¿no? Quitarnos el poder de pensar, ¿no? Y luego el de resolver. Es decir, se trata de, mediante un artificio, pensar por nosotros y resolver por nosotros, quitarnos la decisión humana de hombre libre que no ha elegido su fin, porque su fin se lo ha puesto Dios, que es la felicidad eterna, la salvación, pero que puede elegir los medios. Esta segunda libertad, que supone un orden al cual hay que adecuarse, que es el orden natural y sobrenatural puesto por Dios, justamente esto nos quieren arrebatar, con nuestra complicidad. Ahí está donde se juntan los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Pues bien, me parece interesante ver que para que esta barbaridad se pueda producir, hubo toda una evolución que consiste en 5 o 6 grandes inversiones, en dar vuelta, poner los pies para arriba y la cabeza para abajo. Y esas inversiones son lo que en su conjunto se llama el mundo moderno. ¿Qué caracterizaba al mundo cristiano, que era el anterior al mundo moderno, a la cristiandad, que ya tenía 1500 años cuando llega el Renacimiento, cuando empieza este proceso último? Estaba caracterizada por la razón y la fe, y era teocéntrica. Dios era el centro de la vida cristiana, como su mismo nombre lo indica. Era cristocéntrica. Se trataba de poner una
civilización antropocéntrica, quiere decir centrada en el hombre sin Dios. Eso era una pendiente, no era un estado en el cual uno se podía quedar, una resurrección del paganismo. Porque acá vamos sacando una primera ley. Cuando la gracia ha asumido el orden natural, si se retira la gracia no queda nada. No nos hagamos ilusiones de poder volver al estado pagano o natural. Se cae en un nihilismo, en una negación absoluta. Santa Teresa decía que las flores eran como la sonrisa de Dios. Cuando se marchitan, Dios se llevó lo suyo. ¿No es cierto? Así lo mismo ocurre con la civilización. Si la civilización fue asumida por la gracia, la apostasía de los cristianos no es volver al paganismo, es volver a la nada, al nihilismo, al cero. Y como los espíritus no se pueden aniquilar, eso es el infierno, querer desaparecer y no poder. Es una definición del infierno. Bien, aquí tenemos toda la perspectiva de la caída. Vamos a analizar estas columnas. En la Edad Media, primera columna de arriba, horizontal, es la Edad Media. La centralidad estaba en Dios. La regeneración era por la gracia y en el alma. Pero no había inversiones, eso era lo correcto. Y predominaba la razón y la fe. El ideal formativo era el santo. Luego empieza la era moderna. Y esa era moderna tiene como primera etapa el Renacimiento y simultáneamente el protestantismo. Ahí la centralidad estaba en el hombre rey, ¿no? El rey Enrique VIII, los príncipes alemanes y después también los católicos imitando un poco, pero sin romper formalmente con la fe, dicen: el hombre soy yo, presido los dos poderes, el civil y el religioso. La religión es una parte, un ministerio de mi gobierno. No es como el alma respecto del cuerpo, es una repartición más. Yo soy la cabeza de la iglesia. La regeneración era por el poder y se produce una inversión teológica, que es, en lugar de ser primero Dios y después la criatura, es primero la criatura y después el creador. La iglesia no es lo que Dios dice que es la iglesia es lo que el rey dice que es la iglesia. Sobre esto fundan todo el derecho internacional. La religión del país debe ser la del rey. Subordinan la religión al poder. El ideal era Enrique VIII, los reyes absolutos. Por supuesto que estos personajes puestos en el lugar de Dios no satisfacen, porque no nos pueden dar lo que Dios nos da, la felicidad eterna, ¿no? Y hay una poesía que dice: inútil la fiebre que aviva tu paso, no hay nada que pueda matar tu ansiedad. Por mucho que tragues, el alma es un vaso que solo se llena con la eternidad. ¡Qué mísero eres! Basta un soplo leve para helarte. Cabes en un ataúd, mas el espacio inmenso del cielo te es breve y la tierra es corta para tu inquietud, ¿no? Un ídolo, como el rey, no puede satisfacer. Entonces, la etapa siguiente en este proceso de la idolatría es siempre destruir el ídolo que falló en darnos la felicidad. Es la iconoclastia. Por lo tanto, el trono era el lugar más cerca del cadalso. Termina en la guillotina, los reyes absolutos. Pero nos dejan como herencia el Estado absoluto, un gran aparato
para oprimir al mundo, que pasaría al estado siguiente. El hombre de la corona desaparece y ahora viene el hombre del cerebro, el hombre de la razón. Es el filósofo. Se regenera por la razón, sin la fe, el cerebro, ¿no? Vamos bajando de la corona al cerebro. La regeneración era política, por más que los llaman filósofos, eran científicos políticos. Es la razón pura sin la fe, y el ideal es Voltaire. ¿Qué nos deja? Y la iconoclastia es la irracionalidad. Tanta razón pura, irracionalismo, se hace opresivo, no hay lugar al sentimiento. Entonces viene un estallido, pero en lugar de volver a la fe, se cae más bajo en el mero sentimiento, ¿no? En el romanticismo. ¿Y qué nos queda de esta época? La manía legislativa y la ideología. Esta inversión la inversión anterior era la criatura es más que el creador, ahora la idea es más que la realidad. Esta es toda la revolución filosófica moderna, consiste en esto. Mi idea de las cosas es más importante que la realidad, por lo tanto me llevo la realidad por delante, que es la obra de Dios, la realidad, la creación. No admito que hay una esencia en las cosas, no admito que hay lo suyo de cada cual. Entonces, en esta perspectiva no se puede ser justo. ¿Por qué? Porque la justicia es dar a cada uno lo suyo. Si no existen las esencias, si todo es mi capricho, no puedo ser justo con nadie. Queda la manía legislativa y la ideología. El romanticismo. Esto es la vuelta al corazón, pero no al corazón cristiano que significa el espíritu, ¿no? Nosotros adoramos el Sagrado Corazón de Jesús. Todo en Él es adorable, pero el corazón es como el símbolo de la intimidad divina, del espíritu. Cuando decimos corazón los cristianos entendemos espíritu. En cambio, cuando dicen corazón los románticos, entienden solamente el sentimentalismo contra la razón. Y esto es la pasión, ¿no? El hombre guerrero. La regeneración es por el sentimiento. Yo siento, yo no siento. A mí me dice algo, a mí no me dice nada. Bueno, pero ¿qué es la cosa? ¿Cómo estás poniendo tus afectos encima de la razón? Ah, bueno. Esa es la inversión, ¿no? Napoleón. Aparecen los cuadros de todos nuestros próceres, ¿no? En el siglo XIX, con la mano así como Napoleón, uniformes guerreros. Y por supuesto tanto sentimiento desbordado, así como la razón sin amor había producido el racionalismo y se había vuelto insoportable, ahora el sentimiento irrazonable se vuelve insoportable y viene un gran reclamo de la gente de pragmatismo, de utilidad. Bueno, basta de sentimentalismo, necesitamos gente que resuelva las cosas, pero en sentido material, en sentido pragmático, que quiere decir utilitario. ¿Qué nos deja Napoleón cuando cae? Un gigantesco aparato represivo. El ejército permanente, las primeras guerras mundiales. América se independiza por el ataque de Napoleón, por ejemplo. Los efectos son en todo el mundo. Y la policía que espía. También es otro invento de esa era, Fouché, ¿no? No era mero poder de policía de cuidar el orden, era la policía como para espiar a los ciudadanos adentro. Aquí vienen las tremendas guerras de la Vendée y el martirio de los cristianos, una especie de cristiada francesa de la Revolución. El aparato represivo se queda y Napoleón y los románticos se van, como se habían ido los reyes y como se fueron los filósofos. Porque ningún dominio se establece si no es en la imagen de Cristo. Las cosas que se quieren hacer
sobre el hombre es como ser firme en arenas movedizas. Lo dice San Pablo, ningún dominio se establece si no es en la imagen de Dios uno y trino. Y eso es fundamentalmente lo que quiere la revolución, arrancar de nosotros la imagen divina, que es la presencia de Dios, la inteligencia, presencia del ser, inteligencia del ser, amor del ser. Orden, el conocimiento, el poder de conocer y el poder de amar, que nos da, esa es la dignidad del ser humano. El pragmatismo crea el hombre burgués. Ya no es el guerrero, no es el filósofo, no es el rey, ¿no? Es el hombre burgués, el abultado vientre con una cadena de oro. John Bull de los ingleses, ¿no? El comerciante próspero que va a arreglar todo y que tiene un perro que es el bulldog, el perro de Bull. Son los valores del estómago, no son los del corazón ni los del cerebro. Por supuesto del estómago sin referencia al alma y a lo inmortal. La inversión es económica. Antes la inversión había sido política, ¿cuál es la inversión política? La inversión política es que el poder es el objeto de la política y no el bien común. Es decir, es una vuelta perversa, invertida sobre la causa eficiente de la sociedad, que es la autoridad. La autoridad se transforma en fin de sí misma y no el bien, que es el fin de cualquier comunidad, el bien común de esa comunidad, y menos el bien común sometido al bien sobrenatural. Entonces, inversión religiosa, la criatura más que el creador. Inversión política, inversión filosófica, la idea es más fuerte que el ser, contra el realismo aristotélico tomista, podríamos decir. Inversión política, el poder más que el bien. Inversión económica, la economía es más que la política. Manda el economista al político. Eso es una inversión también. Y por último, ya vamos a la inversión técnica, que es la inteligencia artificial, de este mundo invertido, que es la herramienta es más poderosa que el operario. La civilización nuestra se ve amenazada por la obra de sus manos, por los propios inventos que el hombre hace, como la manipulación genética, como la energía atómica, ¿no? Todo se le va al aprendiz de brujo, se le va de control las escobas. Es el momento de los brazos, de la técnica. Predomina el trabajo, esto es el comunismo, el homo faber, el hombre que hace, no el hombre que piensa. Marx dice, no me interesa conocer al mundo, me interesa transformarlo, sin conocerlo. Bueno, ahí desencadenan procesos como el aprendiz de brujo, que no controlan. El ideal es Lenin. Por supuesto que si idolatro el trabajo, termino haciendo una sociedad de trabajo forzado. Por lo tanto, viene la esclavitud. Fíjense la iconoclastia, la guillotina para el poder absoluto de los reyes. La irracionalidad, en eso terminó la razón. El pragmatismo terminó fue la destrucción del sentimiento, la confiscación de la propiedad, la destrucción del predominio del interés. Y nos van dejando, y la esclavitud es la consecuencia de una sociedad de trabajo forzado. Voy a hacer una afirmación un poco temeraria, pero la vamos a poder comprobar. La solución del problema económico del paganismo, quiere decir de todo lo que no sea cristianismo, es la esclavitud. La llamemos como quieran, que el trabajo es una mercadería, como dicen los liberales, o flexibilidad laboral, como dicen los neoliberales, o que el trabajo hace al hombre, como dicen los marxistas. Terminamos resolviendo
el problema con un ajuste de población, con exterminio y con esclavos, con gente que son herramientas para otro. Solamente en el cristianismo puede haber una relación laboral que sea de hombres libres, porque es participación el trabajo para el cristiano en la redención de Cristo, y en la capacidad creadora del hombre. Entonces nos dejan de herencia la esclavitud y la pérdida de la libertad, ¿no? La libertad que absoluta esa, ¿no?, termina en la pérdida de la libertad. Después viene del comunismo, cae el comunismo, quedan sus consecuencias como habían quedado las del irracionalismo, del sentimentalismo, del pragmatismo, quedan sus consecuencias, pero el comunismo se cae y entonces tenemos el problema de la sociedad hedonista. El hombre no es un productor como el marxismo, ni es un burgués, ni es un guerrero, ni es un filósofo. El hombre es un consumidor. Eso del pasaporte y el documento era del citoyen, el ciudadano de la Revolución Francesa. Nuestro hombre es el feligrés. No se puede decir feligrés ahora, ¿no? Es el fiel. Los fieles que tiene la Iglesia. Ese es nuestro hombre. No lleva un papel, lleva un carácter en el alma. Eso es cambiado por el ciudadano con pasaporte y ahora con un consumidor munido de una tarjeta. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me gusta o no me gusta? Esa es la participación en la sociedad. Somos un animal consumidor, no un animal productor. ¿Y por qué tenemos que ser no somos un animal? Aristóteles no dijo animal racional, dijo viviente racional. Un canónigo apóstata del siglo XVII, entre XVI, Charron, fue el primero que sacó al hombre de la teología. Se hablaba de Dios, primer tratado, y después del hombre, como imagen de Dios. Él lo saca de la teología, donde estuvo 1000 años por el cristianismo, y lo pone en el lugar de los animales. Animal tu abuela, le podríamos decir. Bueno. El poder es el sexo y placer. Bueno, hasta la teología es contaminada de hedonismo y pornografía. Basta leer algunos libros de algunos personajes eclesiásticos, ¿no? Sáname con tu boca, no sé, que escribió un famoso arzobispo. Bueno. El placer, y domina el señor Freud, que es la revolución sexual. Y esto termina en el mutante y en la pérdida de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el placer no es malo, el placer es bueno y puesto por Dios en la naturaleza cuando se cumple su designio. Dios quiere que comamos, entonces nos da placer en la comida. Ahora, una vaca deja de tener hambre y deja de comer, pero el hombre desvía su amor de infinito, que hablábamos al principio, ¿no? Y no tiene hambre y quiere seguir comiendo. Eso es una cosa espiritual. Ya no es una cosa física. Es buscar el infinito en un bien material. Entonces, obviamente, empieza a haber displacer, me descompongo. Si sigo comiendo cuando ya no tengo hambre. Llega un momento que me afecta la salud. El sexo también. Dios quiere que nos reproduzcamos. Entonces pone placer. Ahora, ¿la estafa en qué está? En querer el placer sin cumplir el acto debido. Desvincular el placer de la comida, el placer sexual del sexo, el placer cinético de moverse. Cuando uno hace ejercicio le duele el cuerpo, pero respira mejor, tiene una especie de euforia. Ese es el placer del movimiento, porque Dios quiere que hagamos ejercicio, que nos movamos. Todo eso lo queremos cuando cumplimos el acto divino. Tenemos el placer y eso es la misma raíz, nos aplaca, nos conforma. Si ya queremos seguir es un problema espiritual, no es un problema físico.
Y entonces sustituyen, le dicen, pero usted admitió que tiene derecho al placer sexual sin comunicar la vida. Bueno, ahora perdió el derecho de comunicar la vida. Hay demasiada gente en el planeta, por lo tanto nosotros le vamos a dar con una pastilla un placer mucho mejor que comunicar la vida, a cambio de que no comunique la vida. Ahí está la estafa del diablo. Este gran poder que tenemos de, colaborando con Dios, crear un ser humano que va a ser eterno, aun cuando se apague el sol y se agote la última galaxia, un humano va a existir, porque es eterna su alma. Ese gran poder que tenemos no lo vamos a tener. Nos quieren quitar eso. Ahí lleva la inversión sexual. Pero eso no asusta tanto, porque vienen todas las otras inversiones. La inversión teológica, la inversión filosófica, la inversión del sentimiento, la inversión política, la inversión técnica, la económica. Entonces, la inversión sexual, que es una característica de nuestra época, no es última, van a suprimir el sexo, no es última, a eso lleva la ideología de género, sino que es lógica después de todos los demás. ¿Y quién lo dice eso? La Biblia. ¿Y dónde lo dicen? Los Romanos 1. ¿No? Va describiendo toda esta caída San Pablo. Debían conocer que existía Dios, le dice a los romanos paganos, por el orden de las estrellas. Deberían saber que hay un Dios. Pero luego se volvieron a la tierra y se entontecieron en los propios razonamientos, dice. Esa es la inversión filosófica, tomar sus conceptos en lugar de la realidad. Dejaron de ver las estrellas donde estaba el orden divino y se quedaron con su propia idea más que la realidad. Y después describe toda la caída del Imperio Romano, siguiendo este esquema que yo lo saqué de ahí, lo secularicé, digamos, para poder explicarlo. Bien, la última, y acá llegamos, posmoderna. El hombre ha sido abolido, la razón humana ha sido abolida, y eso era el mundo moderno. El hombre de la razón, el hombre del sentimiento, el hombre del sexo, todo hombre ha sido abolido, ahora ha sido desplazado, y eso es el fin de la sociedad moderna. Con la muerte del Papa Benedicto termina la época conciliar y termina también el intento de interpretar el concilio conforme a la tradición. Ahora estamos en otra época, hay que asumirlo, que es la época posmoderna. El hombre no es más el centro, no es antropocentrista. Eso solo es un cambio de época. Evolución y cambio. La evolución en lugar de Dios. Datacentrismo. La técnica. La inversión es material. Y los que avanzan sobre nosotros son la bioingeniería, la ingeniería cyborg y la ingeniería no orgánica. El personaje ya no es ni Napoleón ni Bill Gates, es Bill Gates, o cualquiera que signifique de estos fantoches que ponen, ¿no? Hay toda una organización detrás que ponen como hombres del momento. Nos da el hombre orgánico y por último la abolición del hombre. La pérdida de la naturaleza humana era lo anterior. Ahora viene directamente la abolición del hombre. ¿Por qué? Por la subordinación de la inteligencia humana a la inteligencia artificial. Este ha sido el preámbulo. Tenemos otra etapa previa que ver, que es este mundo datacéntrico. ¿Qué plan tiene? ¿Qué noción del fin? ¿A dónde nos quieren llevar? Vamos a ir viendo la evolución tecnológica. Fijémonos aquí, dos cuadros. En 1930
y en 2024, casi 100 años, ¿no? 96 años. En la barra superior está el interés principal de la gente, ¿dónde estaba? En 1930 arriba es la familia, era lo que más le importaba a un ser humano. Luego la escuela, una de las instituciones más firmes de América, los colegios, duraron 400 años. La amistad, el 18%. Los vecinos, la convivencia humana, 11%. La iglesia, 10%. Ya teníamos un problema aquí. El restaurante o el bar, casi 8%. El college universitario, 3%. Bueno, y no existía la gente que está online. Ahora, el tiempo nuestro lo lleva el 60% el celular, los amigos el 13%, el bar el 4%, la familia el 4%, antes era el 22%. De nuestro tiempo está dedicado a la familia. El colegio el 3%, la iglesia el 2%, los vecinos el 1%. Es decir, ¿dónde nos vamos a encontrar mañana? Bueno, llámame a tal lugar. No, estoy en tal lugar. No, mira, llámame al celular. Estamos en el celular. Ese es el lugar donde estamos. Estamos en un lugar virtual, ahí nos podés encontrar, ¿no? No en ningún lugar físico. ¿Y eso ayuda a qué? ¿Cómo se llama en ningún lugar? Se llama utopía, en ningún lugar. Somos seres utópicos, no reales ya. Estamos en la nube, realmente. O secuestrados por la nube. Ahí nos pueden encontrar. En la Tierra es muy difícil, porque somos subtópicos. Y eso favorece mucho la elegía. Todo deber ser se funda en el ser. Si nos desconectan del ser y nos ponen en un mundo virtual, bueno, ¿cuál es el deber ser? El capricho. El nomos, la norma, depende del logos, el sentido. Si no podemos captar con nuestra mente el sentido de las cosas, perdemos el contacto con la realidad, no puede haber norma. La norma es el sistema no lo permite. Esa es la norma. Vamos a ver entonces, después de este gráfico, el avance de la máquina sobre el ser humano. Vamos a ir rápido de esto. Pero hemos recibido 5 o 6 impactos tecnológicos que cambian las generaciones. Por ejemplo, cuando yo era chico, es la primera cambio tecnológico. A ver cómo estábamos. Después de la guerra, ¿no? 1946 a 1964 dura eso. Había poca tecnología. Los métodos de enseñanza eran clásicos. La relación con los docentes y padres era con el principio de autoridad. La tecnología, ¿cuál era? El libro y la biblioteca, esa era la tecnología. Y las consecuencias eran que la información la recibíamos de nuestros padres o del maestro y se mantenía en la tradición. Después viene la generación X del 64 al 80, llamada así. Hay esbozos de tecnología digital, pero aparece la televisión, que fue la nodriza de toda una generación.
Los hijos empezaron a dejar de ser hijos de sus padres para ser hijos de la televisión. La tecnología era esa misma, la televisión. Y aparece otra fuente de información que no son los padres. Ahora, ¿qué pasa? Las imágenes son visibles, pero no son inteligibles. Hay dificultades para conceptualizar, para llegar a un concepto. Se toma la imagen virtual por verdadera realidad. Bibliografía sobre eso, Homo Videns, de Jerry Manders, 4 buenas razones para suprimir la televisión. El padre Sáenz habla de la adición televisiva. Ya eso, poca lectura, poco concepto, mucha imagen, eso va generando una mente mítica. El jeroglífico, volvemos antes de la... Cuando nuestros chicos aprendían a escribir, como nuestro alfabeto es fonético, requiere una abstracción. Y eso era cuando se tenía uso de razón. El uso de razón era a los 6 o 7 años. ¿No es cierto? Ahora, si el lenguaje jeroglífico en base a imágenes no requieren esa abstracción, la mente es mítica en esa proporción. La tercera generación, Next, de 1980 a 2000, son los millennials o nativos digitales que pudieron recibir y ser permeables a los TICs, las tecnologías, ¿no? Pero están sometidos a esto, a la vanidad. ¿Por qué? Rápido, sencillo y entretenido. Velocidad y falta de profundidad. Rápido, entretenido, sencillo, ¿no? Cosas profundas no se pueden decir. PC e Internet es la tecnología. La cultura computacional está contra el pensamiento realista. El hombre está como formateado. ¿Qué facultades tiene? Las racionales, la ratio, pero no intellectus, no hay visión. La inteligencia es la visión de conjunto, ¿no? Por inteligencia entendemos 2 cosas, la visión y el razonamiento, ir razonando y avanzando arduamente. Estos dejan solamente el aparato racional y desaparece la visión, la teoría. Se vuelve todo un arduo racionalismo. Hay que llevarle el conocimiento a un sujeto pasivo. Se quiebra la jerarquía escolar y familiar. El alumno se transforma en consumidor de información. Prefieren la actividad de conjunto al estudio individual de conceptos. Prefieren la práctica a la teoría. Hacer más que pensar. Tareas grupales más que individuales. El formato digital más que el papel. El hombre moderno del padre Sáenz es un libro que tuvo muchas ediciones en Guadalajara, fue recomendado por el cardenal Sandoval Iñiguez. O Cultura computacional y pensamiento realista. Ese trabajo es un breve artículo, pero aparece en una revista que dirijo que se llama Gladius. Se puede conseguir también. La generación online, ¿no? Que son los hijos de nativos digitales, ven lo digital como antiguo, plantean su vida online, viven a través de las redes sociales y reconocen los elementos de la vida a través de la web. Es online el WhatsApp. Hay una pobreza de vocabulario en cantidad y calidad, es la consecuencia. Son señales y no símbolos, frases, no oraciones. Formato digital más que papel, fugacidad y fragmentación del pensamiento. Los chicos están tentados a tener pensamiento grupal. Si uno ve las frases de los chats, son emotis jeroglíficos, ¿no? Mitológicos, frases cortas, no oraciones completas, y la frase completa está en el grupo, si está. Si no, son meras impresiones. Es decir, han transformado el lenguaje humano, lo han reducido a un lenguaje
de señales, no de símbolos. Acá puedo explicarlo brevemente o dejarlo planteado, pero necesita ahondarse más profundamente, ¿no? Signo es todo lo que remite a otra cosa. Pero esa remisión a otra cosa puede ser algo subjetivo, un estado de ánimo. Hay, ¿no? Digo, una interjección, entienden dolor, ufa, cansancio, o admiración. Eso remite a un estado de ánimo del que emite eso, pero no sabemos qué es lo que produce el dolor. Ay, me olvidé algo, ay, me duele la mano. ¿Por qué es ay? Cuando remite a un objeto es un símbolo, aparece el valor simbólico. Los animales se diferencian con nosotros porque tienen un lenguaje de señales que transmite estados de ánimo. Las interjecciones es el lenguaje de las gallinas. Nosotros tenemos algunas, ¿no? Pero llegado un momento hay que referirse a las cosas reales. Ahí aparece el símbolo. El símbolo es presencializante. Si yo hago así, me entiende que quiero algo. Pero hasta que no digo la palabra, no quedamos unidos, el oyente, el hablante y la cosa. Si digo botella, ya quedamos unidos los tres. O si digo monitor o puntero, inmediatamente se establece el símbolo y conecta tres: el hablante, el escuchante y la cosa. Eso nos trae presente a la memoria la cosa. Ahí empezamos a hacer imagen de la Trinidad, es presencializante. Nuestro lenguaje simbólico ha sido reducido, pero nosotros tenemos un signo superior a eso, que es el sacramento. El sacramento no solamente es presencializante, nos trae a la presencia algo, sino que es transformante. Ahora, quieren reducir la teología, sacar los sacramentos, el lenguaje de conexión con lo sacramental al mero símbolo, el símbolo a la señal y la señal al gesto. Hacen gestos pastorales, no acciones concretas de apostolado, que es lo que nos mandó nuestro Señor. Ir y evangelizar no es un consejo, es una orden de un rey. Ir y evangelizar y bautizar. Ahí está el sacramento. A todas las gentes. En el nombre de Él, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y San Pablo dice: guay de mí si no evangelizare. Ahora se trata de gestos de benevolencia budista, bueno, que en realidad no le interesa el otro, ¿no? No es bondad budista, es benevolencia, bueno. Bueno, ahora son drogadictos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los muchachos son así, déjalo. ¿De qué decir no me importa el otro? Porque si me importase lo trataría de curar y ayudar. Parece tolerancia, pero es desprecio. Y la última sería el Homo Deus, que es el simbiosis entre el hombre y la máquina. Por estas tres disciplinas, ingeniería biológica, cyborg e inorgánica, termina en un datacentrismo sometido a un algoritmo maestro e implica la destrucción de la persona humana. También en uno de los libros que está acá está Homo Deus. Ahora, estas tentaciones que suenan al Génesis siempre tiene un doble efecto la mentira. Uno, aparece una adulación, ¿no? Pero por otro lado es una destrucción de lo que señala. Si yo digo feminismo, parece que quiero adular a la mujer, pero en realidad quiere destruirle su principal poder de esposa y madre. Doble efecto, ¿no es cierto? Libertad siempre termina en manos de los liberales, destruida. Bien común, ¿no? Está destruido por el comunismo. Bien común es una doctrina, comunismo es una ideología, una mentira que destruye el bien común, como el liberalismo la libertad, como el feminismo la mujer, como el Homo Deus es en realidad, y ahí viene la mueca del diablo,
el animal hackeable. Homo Deus van a ser los que estén por encima y manejen la inteligencia artificial, pero la mayor parte de la humanidad va a estar por debajo. La humanidad no estuvo dividida nunca en su naturaleza, estuvo dividida socialmente, divisiones que solamente Cristo puede abolir, ¿no? Porque dice San Pablo, en Cristo no hay amo ni esclavo, ni varón ni mujer, ni griego ni judío, pero solo en Cristo puede abolirse esas diferencias entre la humanidad, entre amo y esclavo, entre varón y mujer y entre griego y judío. Sacado el cristianismo, vuelve la guerra entre amo y esclavo, ¿no? Las guerras raciales, como quieren hacer en nuestra Hispanoamérica, el indigenismo es racismo. Si somos hermanos en Cristo, ¿qué viene de hacer distintos pueblos? Hay un solo pueblo con una sola cabeza, que es Cristo. Y también varón y mujer es la ideología de género. Son complementarios. Nuestro valor máximo político es la unión, la concordia, que es un nombre de la Trinidad, el Espíritu Santo, ¿no? Es unión del Padre y el Hijo. Frente a la propuesta ideológica del enemigo, que es la discordia, que es la confrontación, la tesis y la antítesis, la guerra, nosotros proponemos una concordia. Concordia del cuerpo de Cristo con su cabeza. El sacramento de la unión es la Eucaristía. Todos los sacramentos se dirigen a la Eucaristía. La penitencia, el bautismo y la extremaunción a recibirlo. El sacerdocio a celebrarlo y el matrimonio a simbolizarlo, ¿no? Nuestra hispanidad nace de un matrimonio de Isabel y Fernando. En cambio, el mundo protestante nace de un divorcio, su religión. Entonces, el católico es un hombre de unión, pero esa unión no es una unión mecánica que hace un técnico. Esa unión es eucarística, es sobrenatural, es fraternidad también, pero no la fraternidad natural. La fraternidad natural terminó mal, somos hermanos en la naturaleza, todos somos hijos de Adán, pero terminó como Caín y Abel, así terminó la fraternidad naturalista, ¿no? Nuestra fraternidad es en la gracia, es en Cristo, o no es, ¿no? O volvemos a Caín. Pues bien, el doble efecto de estas palabras va a manejar la inteligencia artificial, ¿no? Es uno, pero la mayoría de la humanidad va a ser un animal hackeable, que es la intervención del hombre por la máquina. Si a mí pierdo una pierna, Dios no lo permita, ¿no? Y me ponen una pierna mecánica, bueno, bien. Y si pierdo la vista y me dan ojos, bueno. Pero si un día voy de que tengo un mal recuerdo y me borran la memoria, ya no soy yo, ¿no? Y si me dicen que me ofrecen un curso de francés con una inyección nomás, qué bueno sería, pero sospecho ya. ¿Qué queda? Termina en un datacentrismo sometiendo todo a un algoritmo maestro que implica la destrucción de la persona humana. Inteligencia artificial. Ahora entramos en el tema concreto. Muy pocas frases porque ya está percibido la esencia del tema. Ofrece facilitarnos las cosas, incluso la tarea de pensar. Ojo, no podemos renunciar a ser Homo sapiens. Tiene implicaciones sociales, culturales, éticas, morales y espirituales, pero también tiene sus riesgos. La inteligencia pretende gobernar cada aspecto de nuestras vidas. Algunos datos. En 1956, McCarthy, informático, y Shannon, matemático, pretendían construir una máquina que fuera capaz de replicar la inteligencia humana.
¿Qué es la inteligencia artificial? Es la disciplina científica basada en la construcción de modelos matemáticos para replicar las capacidades cognitivas del cerebro humano, como el cálculo, el razonamiento, la memorización de datos, la comprensión del lenguaje y la toma de decisiones. Ahí ya quieren resolver. Se forma de procesar información que se fundamenta en la teoría de cognición biopsicológica de Donald Hebb. La programación de informaciones mediante actos repetitivos en un ordenador le permite identificar patrones o comportamientos particulares medibles. Sustitución del juicio prudente, vamos a decir algo de eso también. Pero voy a dar como una intuición fundamental. Cristo es el verbo, es la palabra. Y es la palabra entre la esencia y la existencia, la que hace existir todas las cosas. El anticristo no tiene un nombre, es un número, 666. Entonces, esta abstracción es reemplazar a Cristo, el verbo, por el número. ¿Se entiende? Y manejarnos como un sistema binario. El pensamiento desaparece, son los datos acumulados. Y ahora viene la usurpación de la decisión humana. El árbol de la decisión manejado por logaritmos, es ese que está ahí. Son usados para regresión o clasificación de información. Su estructura es jerárquica. Deciden o presiden según relaciones entre columnas de datos y sus características. Este tipo de algoritmo pretende que la que resuelve un problema sea la inteligencia artificial. Nos quita el poder de decisión y decide por nosotros. Ahora, un poco de tomismo, de realismo tomista. Esto va a ser muy lindo porque nos va a reponer en la conducción de nuestras decisiones. ¿Dónde está eso? Cuando habla de la prudencia, Santo Tomás, que es el arte de la decisión, nuestro. Ahí en una columna, lo estudiarán en otro momento, los órdenes angélicos, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes y potestades, y el orden de la ejecución, principados, arcángeles y ángeles, contemplativos, ¿no? Este es el esquema de todo el universo, también de la decisión humana. Vayamos primero. Tenemos un problema. Supongamos que somos un médico, o un abogado, o un ingeniero, o un hombre que tiene que resolver, ¿no? Y nos traen un enfermo, o un conflicto al abogado, o un problema de un edificio a un ingeniero. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? La memoria del pasado, ¿no? El médico, aunque tenga un herido ahí, trata de preguntarle al herido si no puede responder a algún familiar la historia clínica, ¿no? Por ejemplo, ¿es diabético o no es diabético? Porque le tenemos que dar suero, pero si es con azúcar o sin azúcar. Empieza a resolver, pero todavía no ha resuelto sobre el fondo de la enfermedad. Y empieza a pedir información. La información tiene a poner el tema en presencia. En nuestra mente, la presencia, la memoria es un reflejo del Padre. La memoria nos permite poner en la cabeza lo que tenemos que considerar. Memoria del ser, primero. Inteligencia del ser, el Hijo. Segundo, amor del ser, el Espíritu Santo. Ese es el mecanismo de la decisión. Actúa la Trinidad en nosotros. Memoria del pasado, entonces. Ponerse en presencia del ser, la experiencia es la madre de la ciencia. Antes de resolver hay que estudiar los antecedentes. El abogado oyó el problema, pero le dice, bueno, perfecto, lo entiendo, tráigame el contrato que lo voy a estudiar. Ya sé que es un problema de desalojo o es un problema de denuncia por un delito, ¿no? Alguna noción tiene, pero tiene que estudiar el asunto. Tiene que ponerse en presencia de eso. Segundo, inteligencia del presente. Es la idea del ser. Es discernir con la sindéresis y la fe lo que es bueno y conveniente.
Bueno, hay un matrimonio peleado, el buen abogado trata de recomponer la situación primero, antes de hacer el negocio del divorcio. Y pensar, este divorcio es con hijos o sin hijos, con bienes o sin nieve, ¿cuánto puedo cobrar? No. Primero la restauración de la cosa. Inteligencia del presente. Tercero, docilidad. Esto es pedir y aceptar consejos. El médico ya lo tiene en el hospital, lo tiene en la camilla, ya le puso el suero, pero empieza a pedir análisis al laboratorio. Y el abogado pide antecedentes. Y el ingeniero pide, bueno, yo le arreglo la casa, pero deme el plano. Quiero saber por dónde pasan la electricidad y las cosas, ¿no? Hay una docilidad, que es la aptitud de dejarse aconsejar por los que saben, por los peritos y todo eso. Después viene ya la ejecución, que es la providencia, fijarse en el fin, para ordenar los medios oportunos y prever la consecuencia de la acción. La razón, que es resolver por sí en el caso no urgente, después de reflexión y examen. ¿No es urgente? Bueno, lo vamos a pensar bien. Es el momento del análisis. Hay gente que son muy buenos analistas, pero no saben resolver. Esa es la diferencia universitariamente entre el bachiller y el licenciado. El licenciado tiene que saber resolver en el problema estándar. El mero bachiller universitario simplemente hace un buen análisis. Ahora usted sabrá. Le transfiere el poder de la decisión al otro, porque no está educado para tomar la decisión. Y la sagacidad es cuando hay que resolver sin todos los elementos en un caso urgente. Por ejemplo, el médico ve que es un proceso infeccioso, pero no sabe cuál es el virus. Y los análisis van a estar en una semana y el enfermo se le muere. Bueno, denle un antibiótico de amplio aspecto, ¿no? Hasta que sepamos, hasta que esté el análisis y le doy un específico, ¿no? Eso es sagacidad. Porque a veces estamos obligados a resolver y tenemos que acertarla como el operario, ¿no? Como el artesano en su oficio. ¿Qué me viene a decir? Luego viene la circunspección, que es la consideración de todas las circunstancias del caso. Y es juzgar la conveniencia de cada acto. Después viene la cautela, que es contra los impedimentos extrínsecos que pueden llevar al fracaso. Y último, la integración, que es saber sumar todos esos. Presencia del ser, diagnóstico. Operación del ser, tratamiento. Así está hecha toda nuestra mente clásica en todas las profesiones, pero siguen este criterio. Esto nos quieren quitar por el árbol algorítmico. Pero antes nos quitamos nosotros por nuestra educación defectuosa. Porque esto, ¿cuándo había que hacerlo? En esto consiste la madurez, en la capacidad de tomar decisiones. Y ese es el objeto de la segunda enseñanza. No pasar a la universidad, sino obtener el hombre maduro que tiene que resolver en poco tiempo con quién se va a casar, ¿no? La elección de su vida, etcétera, qué trabajo va a hacer, qué profesión va a seguir. Eso se resuelve a los 17, 18 años, 16 años, ¿no? Y no se ha educado en la madurez. ¿Cuál es la madurez? La capacidad de decidir. Entonces, muchos jóvenes deambulan por universidades porque no han sabido decidir sobre su propio destino o ir adentro. ¿A dónde va el mundo? Voy a leer rápidamente los objetivos de la Agenda 2030, que ya la postergaron al 45, se atrasó el plan. Y tiene en la primera columna objetivos, pero luego viene la traducción nuestra. Primero, fin de la pobreza, dicen. ¿Qué significa?
Sepamos que es el demonio el que está hablando, ¿no? Reducir la población. Hay que terminar la pobreza. La pobreza es porque somos muchos, los recursos son escasos. Terminemos con la población. Hambre cero quiere decir monopolio de los alimentos. A las naciones las controlan por la energía, el petróleo, las alternativas, etc. El gas. Pero a los hombres se los controla por la comida, individualmente. Salud y bienestar es vacunación cíclica obligatoria. La intervención metódica y sistemática del cuerpo humano por el Estado. Educación de calidad, adoctrinamiento. Igualdad de género, feminizar y enfrentar a la sociedad. Es viejísimo, 4.000 años tiene el decreto del faraón. Si es hombre, morirá. Si es mujer, vivirá. Se salvó Moisés. O le dan impuestos como, digamos, puestos en la Paso y Juárez ahí, a las mujeres empleos y no a los hombres. Entonces aumenta la delincuencia masculina. Está todo pensado para eso, ¿eh? Para romper los roles del varón y la mujer. Agua limpia y saneamiento, quiere decir crear sequías para controlar el agua. Energía asequible y no contaminante, quiere decir impuestos verdes abusivos. Trabajo decente y crecimiento económico, quiere decir mega empresas y explotación laboral. El paganismo resuelve el problema económico con la esclavitud. Reducción de las desigualdades, leyes únicas para todos los países, ciudades y comunidades sostenibles, vigilancia y control de todo, producción y consumo responsable, alimentos transgénicos, acción por el clima, geoingeniería climática. Acá viene una de las claves. Dios nos hizo reyes de la creación, pero no dioses de la creación. El poder del hombre de administrar los bienes y se lo dio con el derecho de nombrar a los animales. Pero a los elementos de la naturaleza no le dijo que los nombre, los nombró él. Hágase la luz y la luz fue. La tierra, el mar, el viento. Eso significa que Dios controla el cosmos. ¿Quién es este que le responden el mar y el viento y la tempestad? ¿No? Y el centurión Longino al pie de la cruz con el terremoto, el eclipse, etc., vio en la naturaleza lo que no veían los sumos sacerdotes en los libros sagrados. Este era el Hijo de Dios. Pues bien, ellos pretenden controlar el clima. Esto es una locura, ¿no? Y generan desórdenes climáticos. Terremotos, sequías, etc. Ya están manipulando el clima. Esto va a ser lo que pretenden que lo controle también la inteligencia artificial. Fíjense que está acción por el clima, geoingeniería climática. Siempre, este no es el primer fracaso de la humanidad, el que vamos a vivir dentro de poco. Fracasó varias veces y salvó la familia, ¿no? Fracasó con el diluvio, un desastre ecológico producido por la maldad humana, y se salvó la familia de Noé. Fracasó en Sodoma y se salvó una familia, y esta vez fue por el fuego. Fracasó en Egipto y vinieron las pestes de Egipto. Muchas veces fracasó en la humanidad y siempre terminó habiendo un desastre ecológico. Entonces el tema ecológico puede producirse, el problema de la ecología. Esta es mi disciplina, yo creé el derecho ambiental en la Argentina. Se debe a dos causas. Primero, a la propia naturaleza. Estalla un volcán, se producen desiertos, ¿no? Por los propios ciclos de la naturaleza. Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Pero hay otro que ya lo sabían los paganos,
que es este: la sustancia del universo es de orden moral y los pecados de los hombres producen desastre en la naturaleza, que ellos llamaban catástrofe, se da vuelta en los astros, o desastre, caen los astros, o cataclismo, se da vuelta el clima. Es por el pecado. Por ejemplo, las plagas de Egipto, por el homicidio sistemático, por el aborto concretamente. Entonces hay que distinguir los procesos, y lo que hay que hacer es, no quieren desastres climáticos, bueno, cumplamos la voluntad de Dios. ¿Por qué no probamos eso? Vida submarina, control de todos los alimentos marinos, vida de los ecosistemas terrestres, control de los recursos, paz, justicia e instituciones sólidas, Estado policial, moneda única, tarjeta y número después, impreso, chip, alianzas para lograr objetivos, gobierno mundial, ¿no? ¿Y esto quién lo permite? La herramienta es la inteligencia artificial. Encima va a estar el Homo Deus. ¿Qué nos promete? Siguiente. Vamos a ver la tentación. La IA no es solo una construcción teórica y técnica, parte también de corrientes filosóficas como el cientificismo y el evolucionismo reduccionista. Transhumanismo quiere cambiar el ser humano del Homo sapiens al Homo Deus. Esa es la promesa. Seréis como dioses. Salieron nuestros antepasados en 4 patas y cubiertos de pieles como los animales del paraíso, agachados. La promesa es ser como Dios, pero es una animalización lo que propone. Quieren pasar de un ser orgánico a un ser inorgánico. El transhumanismo necesita instrumentalizar al hombre para potenciar sus capacidades cognitivas y físicas, crear un intelecto agente colectivo artificial. Esto que soñaban los cabalistas de la Edad Media, un intelecto agente, es decir, un intelecto común que piense por todos. ¿Qué quiere decir? El rol de Jesucristo, de ser la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, ¿no? Quieren en lugar de eso hacer una conciencia universal que piense por nosotros. Los filósofos podrán precisar, no lo puedo decir ahora, ¿no? Es usurpar el intelecto agente, un tema para estudiar. Universal. Lo decimos así. Somos probablemente una de las últimas generaciones de Homo sapiens. En un siglo o dos la Tierra será dominada por entidades que serán muy diferentes a nosotros, porque en las próximas generaciones vamos a aprender cómo diseñar cuerpos, cerebros, mentes, y estos serán los principales productos de la economía, no los textiles, ni los vehículos, ni las armas. ¿Quién nos dice eso? Yuval Harari, que es el filósofo cabalista que dirige el foro de Davos. Tiene 2 libros, o varios libros, pero 2 importantes. Uno es Homo Deus, que es el que sintetizo acá. Y lo tienen en 10 páginas en el libro mío que tiene. ¿Dónde queda la trascendencia? La inteligencia artificial busca ante todo obstruir y liquidar de nuestro horizonte la dimensión trascendente, de Dios como paradigma, como alfa y omega de nuestra vida y moral política. El hombre reducido ahora a la inteligencia artificial en el modelo de comunidad del nuevo orden mundial es calculable, reconducible, mediante un cálculo numérico en que la inteligencia artificial se especifica cabalísticamente como algoritmo y que actúa ahora a través de los votos o en el chat GPT, por ejemplo. La inteligencia artificial no se propone invertir el orden del Génesis. No solo se propone invertir el orden de Génesis, se propone también invertir la propia visión biológica y fisiológica de la persona humana. Para Yuval Noah Harari, la IA es única y es una autoconciencia transpersonal. Es decir, el hombre es un accidente, un número. Y la sustancia es esta inteligencia artificial. No es
para dar precisión que no explico, ¿no? Nosotros somos un todo sustantivo, el hombre. Bueno, acá resultaría un accidente numérico. El todo sustantivo es la inteligencia artificial, lo que tiene realidad. Que pensándose crea nuevas realidades y las modifica. Es la inteligencia divina. Nuestro verbo, el verbo humano, descubre la realidad, pero no la crea. Si Dios dice hágase la luz es. Si yo digo hágase la luz, no pasa nada, ¿no? Simplemente saben que quieren que prenda o apague la luz, nada más. Descubro, pero no creo, no es una palabra efectiva. Pretende crear la realidad, fíjense por lo que dicen los principales filósofos. Y ya no se van educando para el capricho, ¿no? Yo me percibo plato volador, y bueno, es un plato volador, ¿no? Uno en la Argentina, los hombres se jubilan a los 65 y la mujer a las 60. Entonces estaba cansado de trabajar, dijo, me percibo mujer, me jubilo a los 60 y cobra su jubilación. Un sinvergüenza. Bueno, cada uno se percibe lo que quiere. No, si yo no me percibo algo distinto de lo que soy, tienen que llamar al psiquiatra. Este señor necesita ayuda, ¿no? Dice que es Napoleón o que es un plato volador. Bueno. Filosofía de la IA. Hay una filosofía general, podemos decir, que busca la sustitución de la propia inteligencia, la delegación de la facultad personal de la inteligencia dotada por Dios en un intelecto único, intangible y cosmológico, y calculable a través de un número de la cábala. Hemos delegado la dirección de nuestra vida personal y política en manos de un intangible, de una nueva deidad. La filosofía política pretende fusionar el orden político con el orden natural, un nuevo orden mecánico que se mueve conforme al cálculo, el número, no el verbo. La personificación política de la IA, en la que buscan todos que estemos unidos para que ella se piense para y por nosotros. Y allí, una vez más pensamos, vivimos y sentimos en ella. No es en Cristo estamos, vivimos y existimos. En ella pensamos, vivimos y sentimos. Por ella y con ella. Ecun ipso et in ipso. Es casi sacrílego, ¿no? Del texto litúrgico. La IA borra todo indicio de Dios en el hombre. Busca que nos olvidemos de aceptar lo siguiente. Dios mío, nos creaste y nos reformaste admirablemente por la gracia. Su presunta apariencia benevolente, en la que nos ofrece innumerables ventajas, se sustenta en una antropología filosófica pesimista. Los hombres hemos procedido mal hasta este punto de la historia. La humanidad ha sido cegada por el mal comportamiento, por la ambición personal y ha ocasionado daños irreversibles al medio ambiente. Por tanto, se debe descarbonizar el medio ambiente. Y nosotros que somos hidratos de carbono. En la comunidad política regida por IA, conformada por seres orgánicos carbonizantes, los humanos, e inorgánicos descarbonizantes, las máquinas, cuando se habla de descarbonizar, va implícita la liquidación de la persona humana, que es la causante de carbonizar el medio ambiente. La IA necesita controlar el hombre. El objetivo es profundizar la liquidación del Estado-nación y de la persona humana en favor de un monstruo supraestatal llamado inteligencia artificial. La IA no se propone reemplazar el alma espiritual del hombre, el entendimiento humano. Se propone atrofiarlo, reducir el alma humana a un alma animal. La perfección. La tecnobiología biológica tiene una naturaleza reduccionista, modificar la naturaleza humana al fusionarla con máquinas y termina reduciendo al hombre en un mero procesador de datos e información. El proyecto Modeus. La tentación es transformar al hombre en superhombre y le hace tres promesas. La felicidad,
placer perpetuo. ¿Por qué vía? Por vía bioquímica. La droga, las neurociencias que nos ponen en un estado de euforia aliada a la farmacia. Parodia de la comunión. Toma tu píldora. La inmortalidad. Garantizar la eterna juventud y derrotar a la muerte mediante la ciencia. El poder. Capacidad de crear y destruir. Y supone el dominio del sustrato biológico. El homo deus, ser artificial perfecto, olvido de la naturaleza del hombre, negación de su estatus de persona y pérdida del sentido de la creaturidad. Esto impide considerar al hombre en orden a su origen y destino sobrenatural. El paso del Homo Deus supone una transmutación de la mente humana y la desaparición del hombre. Medios de ascenso: bioingeniería, ingeniería cyborg e ingeniería anorgánica. Un ejemplo les voy a dar. Le pregunta a alguien qué es cisgénero a la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Y le responde: una persona cisgénero es aquella que se identifica con el género con que nació. Entonces hay algo dado de este lado del género, quiere decir cis y trans. Cis es para acá, trans es para allá. Es decir, es la manera de describir a personas cuya identidad de género es congruente con el sexo asignado al nacer. Es la realidad. Por ejemplo, una persona nacida con genitales masculinos y criada como un niño, que luego se identifica como hombre, es considerada cisgénero. De igual forma, no es de igual forma, acá está la opción del algoritmo, nos da como igual lo que no es igual. Una persona nacida con genitales femeninos y criada como una niña, que luego se identifica como mujer. Eso es cisgénero. El término cisgénero se utiliza principalmente para distinguir a las personas de transgénero, ahí vienen las otras, cuya identidad de género no es congruente con el sexo asignado. Bueno, si no es congruente, no es congruente con la realidad. Y querer ser otro de lo que se es querer no ser. Y querer no ser es odiarse a sí mismo. A ver si entendemos. Todos deber ser se fundan en el ser. Yo no me puedo desvincular del ser y decir a mí se me ocurre otra cosa. Está marcado por eso. Somos libres. Cada uno se puede casar con quien quiera, pero no somos libres de elegir el sexo. No es libertad absoluta, no es libertad de creador. Es libertad de criatura. ¿Y dónde está la ley de creador? En la naturaleza creada, en nuestro corazón y en las cosas. Sin embargo, es importante destacar que el término cisgénero no es un privilegio, fíjate, o una ventaja, ¿no? Es simplemente un término que se utiliza para lo que quedamos como residuos del mundo antiguo, para los últimos Homo sapiens. Es importante mencionar que el género es una construcción social y cultural. No, es un dato de la biología y de la naturaleza, no es una construcción cultural. No es cultura, es naturaleza. No es artificio, es naturaleza. ¿Ven cómo nos llevamos la realidad por delante? Y lo que le hacemos a la persona es una mutilación. No es que creamos algo nuevo, mutilamos lo que hay. Un delito que se llama lesión de personas. Y corrupción de menores, por ejemplo. ¿Ven cómo el verbo nos salva del número? Bueno. Además, el género no es una cuestión de biología, sino de identidad personal. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte, dice. Bueno. ¿Cómo soy vaca voladora? Artificial, la era del animal hackeable, la imagen y semejanza divina. Hay dos opciones, O cuidamos la imagen de Dios en nosotros, que es ser, inteligencia y voluntad, la imagen de la Trinidad en el alma, o somos un animal hackeable. Es la otra opción. Bueno,
Aquí estamos, la era del animal hackeado. Muy bien, con esto he querido dar algo somero como una introducción, pero en conclusión, estamos en la última etapa de la revolución. ¿Qué quieren hacer? Sustituir a Dios y al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es imagen de Dios y el demonio odia a Dios, entonces odia su imagen. Si yo no quiero una persona, no quiero tener la fotografía de esa persona sobre mi escritorio. ¿No? Tengo la fotografía de los que quiero. Entonces, ¿por qué este odio contra el hombre? Porque llevamos la imagen de Cristo. Y es lo que tenemos que hacer. Segundo, quiero terminar optimista. No es que estamos luchando con un proyecto contra otro proyecto. Estamos luchando contra un espíritu inmortal que es el del hombre, sostenido por Dios. Nosotros tenemos que ser fieles a la gracia, ¿no? Y fieles a nuestra identidad y vamos a prevalecer. Ellos lo único que han podido hacer toda la historia es destruir. Nunca pudieron crear un hombre nuevo. Esto es una ilusión como controlar el clima. Entonces el espíritu humano es más fuerte, pero depende del sujeto que la proyecta. La imagen, que es el hombre, depende del sujeto que la proyecta, que es Dios. Si nos miramos en Dios, existimos en el espejo como una imagen. Si le damos la espalda, lo podemos hacer porque somos libres, no desvanecemos. Las cosas separadas de la inteligencia divina perecen. Pero tenemos que tener esperanza porque Dios es más fuerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede alzar su mano y nosotras llevamos el micrófono. Buenos días, todavía. Sí, muchas gracias por la excelente conferencia. Que Dios lo siga bendiciendo y poniendo claridad. Y pues es una pregunta específica. Cuando yo era pequeño, mis padres decían que no se nos podía educar o criar en una burbuja, pero en la actualidad, si no es una burbuja lo suficientemente resiliente como para no quebrarse o no explotar, ¿cuál sería su recomendación para prepararnos ante este ataque tecnológico que va sobre nuestros hijos? Gracias. ¿Cómo prepararnos frente a estos desafíos? Voy a volver sobre la última idea. Volviendo nuestra vista a Dios, ¿no? El hombre es imagen y semejanza divina. Estos no son sinónimos. Los judíos no entendieron estas palabras del Génesis. ¿Por qué? Decían, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primero, si Dios es uno solo, ¿cómo dice nuestra imagen? Segundo, si Dios no tiene imagen y tenemos prohibido hacer imágenes, ¿no? ¿Cómo es a nuestra imagen? Y una sola. Nuestra, una sola. Tercero, imagen y semejanza no son sinónimos. Eso no se aclaró hasta que se encarnó el Verbo. Hagamos al hombre es la deliberación de la Trinidad. Nuestra imagen, una sola imagen porque solo el Hijo se encarnó. Y imagen es lo ontológico, todo hombre es imagen, pero como si fuera la semilla, ¿no? Semejante es el reino de Dios a un grano de mostaza. También se refiere al reino que está en el corazón de cada hombre. Y pasa la semejanza. ¿Por qué? Porque Dios podía haber hecho el mundo terminado, podía haber hecho árboles con frutos, pero hizo también semillas y le dio al hombre, hizo un mundo perfectible para darle un lugar al hombre como un pontífice que debe llevar de la semilla, cultivar la tierra, es una orden, ¿no? Ese es el arquetipo de nuestra relación con el mundo. Hay que reconocer la creación
y hay que desarrollarla, llevarla donde Dios quiere, y Dios lo anotó en la esencia de cada cosa, que es la ley natural primero. Entonces, este paso de la mera imagen a la semejanza divina, de la semilla al árbol, se hace ¿por qué? La semilla. ¿Qué son? Las virtudes, es decir, respuesta a la formación en las virtudes, ¿no? Fe, esperanza y caridad, justicia, prudencia, fortaleza y templanza. ¿Alcanza? No alcanza. Como toda la semilla, no necesita solamente fuerza interna, que es su programa anotado ahí por Dios. No necesita solamente elementos materiales, agua, necesita elementos espirituales. Aire, luz, el árbol. La luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Esa luz, ¿cómo baja? Por los dones del Espíritu Santo. Los 7 dones le dan la posibilidad a las virtudes de llegar a la plenitud, ¿no? La caridad por la sabiduría, la fortaleza por la fortaleza, así. Ahora, ¿cómo sabemos que el árbol creció correctamente? Y es la imitación de Cristo. Es una orden la perfección también. Y especial para el género humano. Sed perfectos, sed santos, sed misericordiosos. Quiere decir más o menos lo mismo. Pero pensemos en la perfección. Sed perfectos como el Padre es perfecto. Y entonces los apóstoles, que eran como adolescentes que replican, ¿no?, siempre lo que les dicen, la réplica constante, nadie vio al Padre. El que me ha visto a mí, dice Cristo, ha visto al Padre. Entonces, ¿cuál es el modelo que debemos seguir para llegar a ser el árbol? No solamente que florezca, que dé frutos, porque por los frutos los conoceréis. El modelo es Cristo. Nuestra ley principal es la imitación de Jesucristo, ¿no? ¿Y dónde está el retrato moral? El retrato físico está en la Santa Sábana y en la antigua iconografía. Pero el retrato moral de nuestro Señor, ¿dónde está? Es el que Él hizo de sí mismo en las 8 bienaventuranzas. Las 8 bienaventuranzas son las 7 virtudes desarrolladas, perfeccionadas por los 7 dones. Ese es el perfil del egresado, como dicen los docentes, ¿no es cierto? Las bienaventuranzas, que tienen todas como premio la vida eterna. Eso es lo que debemos lograr. Este es el organismo de la vida cristiana. Y los frutos son las obras de la misericordia. Las 14 obras de la misericordia. ¿Y eso dónde está? Está en el Sermón de la Montaña. Es el programa del reino, ¿no? Todo rey hace primero el plan de su reinado. Sobre la montaña, como lo hizo Moisés, lo hizo Cristo en el monte. Subió al monte y promulgó su ley. Después dispuso predicarla, el Sermón del Valle, con los apóstoles y los discípulos. Después habló de los obstáculos en el Sermón del Lago, ¿no? Después habló de las primicias de la iglesia con los apóstoles entre el lago y en la tierra, y después habló del problema del fin, que es el sermón escatológico 24 de Mateo, el resumen del Apocalipsis. Tal como un rey programa toda su acción en dirección de un fin. Y por último lo constituye con la pasión y la resurrección, ¿no? Los 7 decretos de la cruz, que no voy a mencionar ahora, ¿no? Primero, perdónalos, la redención del mundo. Segundo, hoy estarás en mi reino, la apertura del cielo. Ya lo había anunciado en el bautismo al comienzo. Cuando Cristo rezó en el Jordán, se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre. Ahora, nuevamente reza y se abren los cielos para que entre el buen ladrón. Hoy mismo estarás en el reino. Tercero, la maternidad de la Virgen. He ahí a tu hijo y he ahí a tu madre. ¿En quién? En San Juan. Y Pedro se había escapado. Somos hijos de Dios en San Juan y en la Virgen.
volvió, ¿no? Y Dios lo repuso y lo perdonó. Es un tema de dioses, de Cristo, no nuestro. No es nuestro estar al pie de la cruz, eso es. Y saber que empezó la pasión del cuerpo místico, y que estamos bajo el manto de la Virgen María y tenemos que hacer lo que hizo San Juan. ¿Qué hizo San Juan? Puso su oído en el corazón de Jesús y se hizo hijo de María. Eso es lo que hay que ver este momento, y no sustituirnos en lo que no nos corresponde. Este es mi mensaje. Entonces, con esto ya tenemos suficiente. La imitación de Cristo. 4 cosas. Decir la verdad, aguantarse la persecución, fundar una sociedad nueva, la Iglesia, y predecir la ruina del mundo caduco. Esto va a terminar en un desastre ecológico, ¿no? El gran terremoto que anuncia el Apocalipsis. ¿A dónde va a terminar la manipulación del clima y del hombre? Pero justamente San Juan el libro del Apocalipsis no es un libro para aterrorizarnos, sino que nos permite, es una guía que nos permite pasar de la tribulación a la gloria. Es el libro de la esperanza cristiana. Tenemos que pensar en las bodas del Cordero, que es la unión definitiva de Dios con su pueblo, y que ya está en la Eucaristía. Apiñarnos en torno a eso y a los buenos sacerdotes y no pedirles nada más que consagren válidamente y que prediquen a Jesucristo. Nada más. Hay que entender cuál es la altura de los tiempos. Si hacen eso, son héroes ya. Doctor, de mi parte, agradecerle esta muy buena introducción. Como pregunta, usted hace referencia a la Cábala dentro de su introducción en repetidas ocasiones. Lo hace de manera para citar la mano judaica dentro de esta estrategia de ataque al núcleo de la familia, ya no es el núcleo de la familia, ya es a la persona misma en su espiritualidad, o lo dice por conocimiento de alguna estratagema judaica que tenga que ver con la IA. Hablamos de 3 enemigos hoy: el demonio, el mundo y la carne. Bueno, el mundo, ¿qué es? El conjunto de ideas contra Cristo. ¿Y eso de dónde parte esa filosofía? De la Cábala. ¿La Cábala qué es? Es la revelación. Cábala quiere decir revelación, pero la revelación pervertida de los pueblos paganos. La revelación de Egipto, que se pervirtió, la tradición primordial, la de Babilonia. Y por otro lado, lo que has mencionado es como judaico, ¿no? Eso es otra cosa, que es la materialización del mensaje cristiano. Pensar el reino en términos de dominio terrestre. Es la carnalización del mensaje. La gran discusión de Cristo con los fariseos era porque querían un imperio terrestre, una monarquía mundial que dominase en la tierra. Estos dos espíritus son antagónicos, porque la ciudad del diablo está en guerra contra la ciudad de Dios, pero está en guerra contra sí misma, porque su ley es la discordia, no es el matrimonio cristiano, como habíamos dicho hoy. Es la discordia su situación interna. Entonces, ¿en qué se resume el paganismo? En el gnosticismo, que es la salvación por el conocimiento, pero por el conocimiento humano que asalta el cielo. El idealismo en mal sentido, ¿no? Del predominio de la idea sobre la realidad. Eso es el alma del sentido pagano. La gnosis, contra la cual lucharon tanto los padres de la Iglesia,
el asalto al cielo. Prometeo, no me interesa la voluntad del Padre y arrebato el fuego del cielo. Eso, al fin de los tiempos, se unen esas dos. Este gnosticismo odia la materia, por eso no quiere más nacimientos, ¿no? Fue vencido por Cristo en la resurrección, porque Cristo recuperó la materia, resucitó un cuerpo, y eso no lo podían admitir los paganos. Cuando San Pablo habla en el Areópago, les habla del Dios único que gobierna el mundo, etcétera, lo aceptan. Les habla de la inmortalidad del alma y aceptan. Y les habla de la resurrección de la carne y no lo aceptan. Lo echan muy amablemente porque eran los sabios más grandes del tiempo y eran grandes caballeros, ¿no? De eso hablaremos otro día, le dicen, pero aquí terminó. ¿Por qué? Porque odiaban la materia, eran platónicos, ¿no? Esta materia... su espiritualidad era librarse de la materia. Y nuestro Dios recupera su creación, vino a recuperar la creación. Los sacramentos tienen materia. Entonces, este espíritu de soberbia, ¿no?, espiritual, típicamente, se opone al del dominio carnal, donde destruyó la idea carnal de los judíos del dominio material terrestre, que era opuesta a esta idea gnóstica, digamos, idealista. En la cruz, ¿no? En la cruz terminas del Alejandro Magno que esperaban, o del Julio César que domina el mundo, en la derrota. Entonces, vence a los gnósticos en la resurrección y vence al materialismo en la crucifixión. Bueno, los espíritus estos salen antagónicos y los gnósticos en su momento dado, pero unen en algo terriblemente corrosivo, en una unidad inestable, que es el gnosticismo al servicio de la materia, del materialismo. Y la fórmula es el materialismo dialéctico. Marx. Bueno, esto es una evolución de este materialismo dialéctico. Es como si tuviéramos tierra y fuego. Bueno, ahora hacemos un nuevo, enemigos, ahora hacemos un nuevo elemento, lava ardiente. Terriblemente corrosivo. Ese es el mundo, el símbolo para el enemigo ahora del mundo que tenemos. Este espíritu doble, a la vez materialista y a la vez dialéctico, es decir, de ideología, de mal espíritu. Del fuego en sentido infernal, de Lucifer. Entonces, ese es el espíritu del mundo actual. Odia los nacimientos. Eso es más que un consejo porque hay pocos recursos naturales, que es falso. Hay para 40.000 millones de habitantes. Los crean escasos para dominar el mundo. Es más que eso, ¿no? Y por el otro lado, el comunismo mezclado. Porque la libertad humana desaparece y la propiedad también. Serás pobre y serás feliz, dicen. Serás feliz tomando pastillas y comiendo cucarachas. Bueno, esta es mi pobre respuesta, pero... Bien, gracias. Hemos terminado con la sesión de preguntas. Al final, si tienen alguna duda, podrán acercarse. Muchísimas gracias, doctor, por tan excelente exposición. Definitivamente que ahora tenemos una visión mucho más clara de lo que creíamos tener sobre la inteligencia artificial.